Antes de empezar con el vídeo, quiero mandar mis mejores deseos a los afectados de la Dana de Valencia, que está la cosa muy jodida. Ahora sí, vamos a lo que venimos. Hace unos días tuvimos la oportunidad de ver algo que mucha gente creía impensable. Ilia Topuria noqueando de forma espectacular a Max Holloway. Y es que a este veterano nunca nadie le había apagado las luces. Y no solo eso, sino que además con esto completaba su defensa del cinturón, convirtiéndose así y sin ninguna duda en campeón. Para muchos Max era la prueba de fuego, incluso aunque Topuria hubiese ganado el cinturón venciendo a Volkanovski, ya que este venía de ser brutalizado por Islam Makhachev y Topuria había llegado a ser campeón además sin pelear contra Max. Por eso es comprensible que mucha gente viese en Max la verdadera prueba de fuego. Bien, pues Topuria lo noqueó y dejó claro que al menos en su categoría es el mejor con los puños. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué supone esto para las MMA en concreto españolas? Pues bastante. Primero, mucha más exposición, es decir, en España se pueden producir también grandes luchadores y, ¿por qué no?, campeones. Supone también el surgimiento de una nueva generación de luchadores, de chavales, inspirados en el éxito del hispano georgiano, que pretendan llegar también a lo más alto del deporte, o, ¿por qué no?, simplemente la mayoría lo que van a hacer es interesarse por el deporte y practicarlo. ¡Estupendo! Supone de forma casi inmediata la llegada de UFC a España, algo que creo que todos los miembros, seguidores, practicantes o aficionados de este deporte van a agradecer. Pero ya sabéis que tu éxito es, digamos, un arma de doble filo, y el simple hecho de que consigas ciertas cosas puede incomodar mucho a otras personas. Y con Ilia pues no ha sido diferente. Cada uno puede tener de él la opinión que quiera, puede caerte mejor, puede caerte peor, puede gustarte como pelea o no, y todo esto está bien. Pero cuando las personas que no gustan de ti están en puestos de cierto poder, y muchas veces motivados por ciertas ideologías políticas, que sí, me diréis que el deporte debería estar fuera de esto, y estoy de acuerdo, pero vamos a ver, vivimos en el mundo en el que vivimos. Solo hay que ver las últimas Olimpiadas y, bueno, por ahí os dejaré el vídeo. En fin, por alguna extraña e incomprensible razón, Barcelona ha decidido cerrar las puertas a un posible evento de UFC. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? ¿Quién diría que la tierra de quien podría ser uno de los luchadores más polifacéticos de las artes marciales, el tristemente desaparecido Xavi Moya, tendría un pensamiento tan retrógrado? Y también habrá quien me diga que esto no es política, pero para mí eso es un pensamiento muy inocente. Tal vez si Ilia se identificase como un tostador no binario las cosas fuesen diferentes, pero ya reza el dicho, dadle poder a alguien y demostrará su verdadero rostro. Cierto. Y en el caso de los que se niegan, es decir, el Ayuntamiento de Barcelona, queda claro que el rostro que tienen es de unos gilipollas. Ponen delante sus agendas políticas, en mi opinión, porque no aceptan lo que UFC promueve o lo que Ilia representa. ¿Qué promueve UFC? Bueno, primero promueve el deporte de contacto que más ha crecido en los últimos 25 años. Promueve el entrenamiento, el capitalismo, el trabajo duro, la libertad de expresión y que no importa tu color de piel, ni tu género, ni tu orientación sexual. I don't fucking tell any other human being what to say, what to think, and there's no leashes. Lo que importa es lo bueno que seas en el octógono y lo que puedas aportarle a la compañía. Por supuesto, es una empresa. Y mirad, y escuchad esto bien. UFC va a llegar a España, vosotros queráis o no. Es cuestión de tiempo. De hecho, este patético movimiento se recordará con vergüenza, como otra vez los políticos tratan de controlar la vida de las personas y tratan de poner puertas al campo. Ni me sorprende. Al propio UFC le pasó esto en Estados Unidos cuando los prohibieron por la televisión por cable por ser muy violentos o... No lo recuerdo bien, pero hicimos ya el documental, también os lo dejaré por ahí, de UFC y sus movidas, y ahí lo explico todo. No quiero hacer esto más largo de lo que necesito que sea. Y de todo esto que os estoy contando, de verdad que palidece ante las declaraciones que tuvimos que escuchar por parte de alguien que ha estudiado años periodismo y que tiene una larga carrera en el sector deportivo, pero que en segundos demostró una ignorancia terrible. Para mí, lo que hace la UFC y el señor Topuria no es deporte. Por eso no le suelo dar cobertura, que es mi línea editorial como director de este programa. Para mí, como director de este programa, deporte y violencia no me casan. Entiendo el boxeo con protecciones y todo lo que sea violencia para mí, gratuita, en un ring, no le doy cobertura. No lo entiendo. Partamos del hecho de que yo defiendo la libertad de expresión al máximo. Y si tú tienes un periódico o si tú tienes una línea editorial en la que hay temas que no quieres tocar, pues es perfectamente comprensible. Pero de ahí a negar la legitimidad de las MMA como un deporte, decir que Ilia no es campeón, decir que no somos deportistas, sino que somos animales, llamarla violencia gratuita, pero al mismo tiempo decir que entiendes el boxeo, porque las protecciones... ¿What? Demuestra simplemente una cosa, como decía antes, eres un ignorante o eres un mentiroso. Por cierto, Ilia debe estar jodidísimo porque no hables de él. ¿Qué sueños tienes a partir de ahora? Mi objetivo de vida nunca fue solamente convertirme en el mejor del mundo. Yo tengo otro propósito en la vida, cual es ser feliz, poder proveerle
a mi familia, poder sostenerlos. Ese es mi propósito en la vida como un hombre que soy, ¿no? Que por cierto, has tenido que hacerlo ante la, seguro, avalancha de personas que te lo estaban pidiendo. Aunque haya sido para decir semejante estupidez de cuñado de bar. Pero tranquilo, aquí, este youtuber, y según tú, violento animal, se va a tomar el tiempo de educarte punto por punto, que ya estás viejo para estar diciendo semejantes estupideces. Vamos a empezar con lo que dices de que las MMA no son un deporte. Si nos atenemos a la definición de deporte, sería actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Se parece bastante a lo que hacemos nosotros. Pero sigo. Hay deportes como el fútbol, baloncesto, béisbol y demás que nacieron como una actividad física o un pasatiempo y poco a poco se masificaron y evolucionaron hasta ser considerados masivamente un deporte. Primero porque crecieron y segundo porque cada vez había más y diferentes competencias, torneos, ligas, etc. Aparte, los deportes tienen entes regulatorios y regentes a lo largo del mundo. Y no solo eso, sino que desarrollaron una rama profesional donde sus practicantes pueden ganarse la vida, pues el deporte pasa a ser un espectáculo disfrutado por las masas, que dejan su dinero para verlo, que atrae a marcas que también dejan su dinero para poder publicitarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros deportes minoritarios donde la práctica profesional está descartada, pero siguen siendo deportes, obviamente, acogiéndonos a la definición. Ahora, las MMA fueron diferentes y tienen una larga historia marcial detrás. Si os interesa también os dejo por ahí el vídeo porque no quiero, como he dicho, alargar esto demasiado. Las MMA, vamos a llamar MMA aunque se tardó en llegar a este término y acogiéndonos a la parte final, nacieron siendo un espectáculo que se nutría de otras disciplinas como puede ser la lucha, el judo o el boxeo. Todos ellos, Edu, lo sabes, deportes olímpicos. Pero fue creciendo tanto en popularidad que empezaron a nacer las distintas academias y gimnasios de MMA, como Lions Den, entre decenas y decenas y decenas. Sí, gente, las MMA, hablando de la rama deportiva, nacieron al revés. Primero fueron espectáculos y después la necesidad de mejorar de los peleadores incitó a la masificación de la disciplina y a la estandarización del deporte. El criterio de cómo una cosa pasa de ser una actividad a un deporte es el siguiente. El deporte promueve la actividad física o mental mediante el entrenamiento. Las MMA lo hacen. Debes entrenar en promedio 2 sesiones al día para alcanzar un nivel élite, por no hablar de la parte táctica. Cumple las dos. También dice que el deporte debe promover la intención de logros o alcanzar metas. Ya sea a nivel practicante, competidor amateur o profesional, las MMA lo cumplen. Por lo que estás completamente equivocado en tu afirmación. Las MMA, en prácticamente todo el mundo y por supuesto en España, aunque te escueza el culo, son un deporte. Dijiste que era violencia gratuita, y no. Comprendo que para muchas personas que no estén versadas en el mundo de los deportes de contacto, las MMA en general, vean algún vídeo de un highlight bastante llamativo en el que haya sangre, en el que haya golpes, en el que haya tremendos derribos y demás, y como no están en este mundo, pues puedan decir eso. Lo comprendo. Ahora, del dicho al hecho hay un trecho. Y te digo más, y rompo una lanza a tu favor, cuando las MMA empezaron, los primeros eventos de UFC, y me estoy yendo a UFC, y no me estoy yendo al Vale Tudo o al desafío Gracie, me estoy yendo a los 90. Las reglas eran mínimas, pero a día de hoy hay muchas, tantas que a veces los combates se hacen complicados. Pero tal vez la muestra de ignorancia más grande es decir que, pues eso, que el boxeo sí, pero que las MMA no, que lo entiendes por las protecciones. Yo me pregunto, ¿cuál es? O sea, ¿qué sabes realmente de boxeo? Por los guantes lo dices. Algo me dice que de boxeo sabes tanto como de MMA y que eres de los que piensa que por no hay guantes, pues los boxeadores están más protegidos. Pero no, lo cierto es que protege más al que los usa de la persona sobre los que son usados. Te invito a golpear un muro con el puño desnudo y después con un guante. A ver cuánta fuerza puedes aplicar y qué tal va a quedar tu mano después. Y más daño cerebral estás sufriendo obviamente a largo plazo. The glove got invented because to protect the hand. A lot of people think the head is not. Then they came up with the glove. Now it became very dangerous. En las MMA hay menos golpes porque generalmente un KO en un intercambio es más probable y porque al ser una disciplina mixta el combate muchas veces se va a otras áreas que no involucran necesariamente el golpeo o buscar noquear al rival. Pero vamos con datos, Edu, que dato mata al relato. Hablemos de lesiones. Un estudio de la Universidad de Alberta en Canadá recopiló exámenes médicos post-combate de boxeadores y peleadores de MMA y llegaron a la conclusión de que si bien los peleadores de MMA sufren más lesiones y en diferentes zonas del cuerpo, los boxeadores sufren lesiones más graves. Hablamos de que mientras un luchador de MMA sufre cortes, luxaciones, hematomas o narices rotas, los boxeadores suelen sufrir conmociones cerebrales, pérdidas de conciencia, fracturas de huesos faciales, costillas e incluso lesiones internas. Ahí están tus protecciones, Edu, entendidísimo del boxeo, terrible entendedor del boxeo. Sigo.
Aparte, la forma en la que se desarrollan ambos estilos de combate son muy diferentes. Si un luchador de MMA cae de forma abrupta producto de un golpe, ya está, es 90% seguro que el combate se detenga, aunque puede recibir algunos super necesarios, o a veces el árbitro va a dejar que reciba daño extra que no debería, esa es una realidad, pero se detiene generalmente. En boxeo no. Ahí te mandan a la lona con una buena hostia que si no estás KO completamente tienes un conteo de 10 segundos para levantarte y seguir recibiendo castigo. En algunas ocasiones se logra revertir el combate a lo Rocky y ganar, pero en la gran mayoría de casos solo se recibe un castigo extra con el cerebro bailando una jota dentro del cráneo. ¿Eso es para ti protección, Edu? ¿Eso es para ti mucho más saludable? Y no estoy rajando del boxeo, gente. Yo sí lo entiendo. Hay decenas de vídeos ya de boxeadores en el canal, los que admiro profundamente y admiro el deporte del boxeo pese a no ser un practicante asiduo. Es solo decir que el punto de comparar un deporte con el otro y decir que el uno no lo es porque el otro es más peligroso es simplemente no saber de lo que estás hablando. Y aún así vamos con el dato más negro y menos tocado quizá de ambos deportes: las víctimas mortales. Desde la publicación de las reglas Queensberry para el boxeo en 1865 o 67, depende de la fuente, han perdido la vida a consecuencia directa de combates de boxeo más de 500 boxeadores. Claro, es injusto la comparación con las MMA porque es un deporte mucho más joven que el boxeo. Si no contamos el pancrase griego, claro, nos estamos yendo a épocas más modernas. Pero partamos desde el inicio de UFC en el año 1993 para que las cosas sean más equitativas, ya que este periodista ha hablado directamente de UFC. Desde ese año hasta el 2023 han muerto 52 boxeadores. Todas sus muertes asociadas directamente con lesiones sufridas en combates de boxeo. Hablamos de casos terriblemente lamentables como el de Kenneth Egano, boxeador filipino que murió de una hemorragia cerebral masiva después de pasar 9 días en coma tras un combate que irónicamente ganó. Se bajó del ring y colapsó. O casos como el de Patrick Day, que fue noqueado 3 veces en la misma pelea y en la última caída su cabeza rebotó en la lona. Consecuencia directa fueron convulsiones y una operación cerebral para tratar de salvarle la vida. Falleció 4 días después. Y así la gran mayoría de casos bajan del ring y se desploman, terminan en el hospital con el cerebro hecho puré y fallecen a las horas, días o semanas. Hablando del cerebro en boxeo a nivel competitivo, es un deporte muy peligroso. Ahora, ¿cuántos fallecidos van en ese periodo en las MMA? 16 luchadores han perdido la vida de forma directa tras una pelea de MMA y de hecho de los 16, 8 han sido en eventos sancionados por alguna comisión. La otra mitad eran eventos de dudosa legalidad. Y al igual que en el boxeo, las muertes suelen ser por golpes a la cabeza que causan lesiones inmediatas. Decir que muchos portales sensacionalistas suben este número de muertes a un promedio de 30, pero cuando revisas los casos, ¿qué cojones? ¿Por qué está esto aquí? Y es que suman casos como los de Rumble Johnson o Victoria Lee, luchadores que fallecieron a causa de enfermedades y no por lesiones del combate. Incluso algunos suman luchadores que murieron años después de retirarse por cosas como paros cardíacos. Que no digo que no haya alguna relación, sino que no es consecuencia directa del combate. Aún sumando estas bajas, el número es claramente inferior a las del boxeo por lesiones directas. Y entonces, ¿dónde están las protecciones de las que nos habla este hombre? ¿Dónde está la superioridad del boxeo en cuanto a seguridad versus las MMA? Y te repito, no estoy rajando del boxeo, me gusta el boxeo. Mi punto es que los dos deportes son peligrosos, los dos deportes de contacto son duros. Te subes a un ring o a un octógono contra una persona entrenada, contra un deportista de élite que quiere hacerte daño y que tú no se lo hagas a él. Es peligroso y no creo que haya uno mejor que el otro. Y por supuesto no creo que uno sea un deporte y el otro no. De hecho, da igual lo que yo crea o lo que crea Edu. Los dos son deportes. Y a ver, Edu, te felicito por tener los huevos de decir lo que tú piensas en tu programa. Y sabiendo que probablemente mucha gente de la que te sigue va a estar en tu contra por decir. Y como decía, la libertad de expresión para mí es máxima. Y por eso estoy yo aquí contestando. Y es que tú puedes tener la opinión que quieras, pero que reniegues de la legitimidad del deporte, que lo consideres violencia gratuita, que el boxeo sí, pero las MMA no, por tus huevos morenos, que consideres que una de las figuras más importantes del mundo de las MMA y la más importante en España de las MMA a día de hoy no es campeón de nada, porque no está practicando ningún deporte y que solo promueve violencia gratuita. Si eso es así para ti, me parece perfecto que lo pienses y lo digas. Para mí, tu título de periodista deportivo te queda simplemente muy grande. Tal vez seas muy bueno hablando de las cosas que entiendes, la verdad no tengo ni idea. Pero hablando de MMA y de boxeo, Edu, simplemente no tienes ni puta idea.
Y voy a cerrar este vídeo recordando el Código Europeo Deontológico del Periodismo. Las noticias deben regirse por los principios de veracidad e imparcialidad, diferenciándose de los rumores y las opiniones, aunque estas últimas, por ser subjetivas, no pueden exigir veracidad, deben presentarse desde planteamientos honestos y éticos, sin ocultar ni negar la realidad de datos o hechos. Hay que ser más responsable, Edu. ¿Y a vosotros, mis casi 300.000 violentos animales sedientos de sangre? Gracias por estar ahí. En una entrevista me dijiste, en 2 años estaré en el UFC. Estamos 2020, no ha ocurrido. ¿Qué ha pasado? Mira, la suerte llega cuando coincide la oportunidad con la preparación. Ahora mismo lo tengo todo, solo me falta la oportunidad que se me dé la oportunidad de demostrar todo lo que tengo, todo lo que he trabajado en todos estos años. Así que no ha ocurrido en estos 2 años. Bueno, esperemos que ocurra en el tercer año.